Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia. Teníamos rato de no coincidir en esta mesa con mis compañeros, es que me da mucho gusto estar de regreso y desde luego contar con su presencia, con su participación. Vamos a discutir diferentes temas en este episodio. A mi derecha, Mario Flores, bienvenido. Miguel, muchas gracias por la presentación. Pedro, un gustazo estar aquí contigo y todos los tertulianos. Gracias por sintonizarnos. Mi compañero Pedro Alfonso García. Miguel, muchas gracias. Y Mario, ya mucho tiempo desaparecido. No, aquí ya estamos. iba a poner un letrero. Ya, aquí estamos. Esa se puede aplicar un poco para todos, porque todos nos se me fue la señal. Sí. El Arancel, tenía Arancel mi teléfono. Justamente han sido semanas muy intensas respecto a temas internacionales, a la agenda global, al mundo según Donald Trump, y desde luego eso impacta de manera directa a México y mucho a Tamaulipas también. Así es que vamos a empezar por ahí, por esta guerra comercial, esta guerra de aranceles que desató Donald Trump pues desde su llegada a la presidencia y que se ha ido acelerando conforme va pasando el tiempo, aunque también hay que decirlo, pues con una estrategia un tanto extraña de pisar el freno, luego soltarlo, pero bueno, ahí va Donald Trump en su llegada a Estados Unidos. Así es, mira, yo creo que es inusual lo que estamos viendo desde el gobierno, desde Washington, desde el gobierno de Estados Unidos, empezando porque ¿quién gobierna? ¿Un empresario o un político? O un empresario político, ¿verdad? Vemos que en la oficina oval ponen a dar declaraciones Donald Trump junto a Elon Musk y con el niño de Elon Musk ahí enfrente y demás, que le quita mucha seriedad a cómo se llevaba la política tradicional en Estados Unidos. Todo ello mientras Elon Musk sigue en su actividad empresarial, es decir... Exactamente, sí. O sea, con claro conflicto de intereses, es dueño de muchas empresas y empresas globales. Entonces, desde que gana Donald Trump ha habido muchas declaraciones por parte de Washington, por parte del gobierno de Estados Unidos, que alteran el orden mundial. Empezó hablando de Groenlandia y que lo quería anexar a Estados Unidos, el Estado 51 Canadá, el Canal de Panamá, la guerra arancelaria contra Canadá y México, el fin del apoyo a Ucrania, que era la narrativa, no digo que esté bien el que estén apoyando a Ucrania o a Rusia, pero era la narrativa que los últimos 4 años el gobierno de Estados Unidos había estado impulsando, el apoyo desmedido a Netanyahu en Medio Oriente, buscando eliminar todo el grupo de Hamas y todo el grupo de Al-Qaeda y todos los grupos que se han llamado terroristas en Medio Oriente, la guerra con Líbano y todo, y Siria al salir Bashar al-Assad. Entonces están habiendo cambios profundos en la política internacional. Ahorita me imagino que nos vamos a centrar un poquito más en el tema de México porque es lo que más nos acontece. Sin embargo, vemos que hay un cambio en la geopolítica mundial. Al dar todo, los aliados parece que ya no son tan aliados y los enemigos ya son más amigos. La alianza de Trump con Putin es muy interesante. Y como ya han escuchado probablemente a veces la frase que no, solo hay una cosa peor que ser enemigo de Estados Unidos, que es ser su aliado. Estados Unidos, bueno, más bien dicho, el gobierno de Donald Trump me viene, cuando pienso en todo lo que está haciendo, se me viene a la mente una nostalgia, una profunda nostalgia del Estados Unidos post-reaganiano. Después de gana la Guerra Fría, se convierten en la nación hegemónica del mundo, país de la libertad. Muchos países estaban en crisis, Rusia estaba desplomado, China venía de grandes catástrofes políticas que se habían dado en la mitad del siglo XX y parecía que era un día de campo para los estadounidenses, pero todo el modelo que implementaron en el mundo pues al final prosperó y tal vez no midieron la magnitud de sus decisiones. China creció, Rusia creció, Latinoamérica tomó un poco más de autonomía. Y aunque sigue siendo el país hegemónico aún, en cuanto a producción, China lo ha devorado. Si bien Estados Unidos está en una nueva fase, una fase en la que ya está implementando la inteligencia artificial como una nueva forma de producir,
La innovación tecnológica sigue siendo en gran medida estadounidense. ¿Qué es el gobierno de Donald Trump? Es como una vuelta a los orígenes del país hegemónicamente blanco, que intenta salir de su crisis impulsando la industria armamentista. Lo único que no embona con la forma clásica de ser de los conservadores estadounidenses es pero eso es por su convicción empresarial, que es la de no intervenir. Estados Unidos no interviene en conflictos bélicos. Lo de Ucrania, más allá de los conflictos que tiene con Biden, con Hunter Biden, con Joe Biden, es también esa política, esa forma de hacer política de Donald Trump de no involucrarse en los conflictos de otros países, aunque él no niega una posible intervención en países como, por ejemplo, como México, con el tema de los cárteles de la droga, o como Venezuela, con el caso del régimen que ha quedado un poco en el aire. Las decisiones arancelarias son parte también de recuperar un liderazgo comercial que se le ha ido mermando, y sobre todo de recuperar las rutas comerciales. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, que ya no, el esquema que tenían comercial ya no es como ellos lo habían controlado durante muchos años, y por ejemplo México estratégicamente ha ido convirtiéndose en otra ruta comercial muy importante. A ver, vamos a ir aterrizando en México. Lo primero que me gustaría definir, seguramente estarán de acuerdo, creo que en lo que no hay duda es en el duro impacto que tendría una política arancelaria de Estados Unidos del 25% sobre los productos mexicanos, ¿no? En eso no hay duda. Sí sería un duro golpe para la economía mexicana, ¿no? Definitivamente, el que más sufriría sería México, es el poderoso Estados Unidos. Mira, México se ha convertido en los últimos 6 años el principal socio comercial de Estados Unidos. El 16% de las importaciones de Estados Unidos vienen de México. El 15%, 15.4% alrededor de China, y alrededor del 14% de Canadá. Eso quiere decir que sumado los 3 países que son los principales socios comerciales de Estados Unidos, son el 45% de las importaciones totales que hacen comercio con Estados Unidos, que tienen tratados. De estos 3 países a los cuales le ha puesto hoy por hoy 25% de aranceles, bueno, que ya se pospuso el de México hasta el 2 de abril, pero 25% de aranceles a México, a Canadá, y el 20% a China. Simplemente el 45% de las importaciones de Estados Unidos van a tener un costo adicional de un 25%, cuando menos, porque en muchas industrias pasan las fronteras los mismos productos para armar un producto grande, un producto más terminado, varias veces la frontera, como lo explicó el propio secretario de Economía Marcelo Ebrard en la mañanera hace unas semanas, que un solo pistón pasa alrededor de 7 veces la frontera entre México y Estados Unidos, y China y Canadá. Entonces imagínate, 25%, cada intercambio de esos, pues el costo de un vehículo americano va a estar gigante. Entonces, tanto General Motors como Ford y otras empresas buscaron a la presencia de Estados Unidos, y en días anteriores hicieron ahí una pausa para que esto no sucediera, porque le iban a dejar el mercado hacia el Toyota, hacia BYD y todas esas empresas que son chinas o surcoreanas o japonesas. Entonces, realmente es una situación complicada para todos. Quien sufre más son los países que más dependen del comercio con Estados Unidos. El 80% de las exportaciones de México, alrededor del 80%, bueno, es más, 85, 86%, son hacia Estados Unidos. Entonces, si empieza a ser más caro, obviamente aquí va a estar afectado, se va a afectar en los trabajos. Al final del día, el que más le impacte es al gran empresario que tiene aquí sus plantas. Pero de ahí, toda la cadena productiva, todos los puestos laborales se van a ver afectados, despidos masivos por todas partes, por lo que sí es importante que se revisen esos temas. Simplemente la industria automotriz en México genera alrededor de 1.5 millones de empleos en el país. Formales. En el país hay 22 millones de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que una 20ª parte, una 16ª parte de los empleos, uno de cada 16 empleos en México formales son de la industria automotriz. Si eso se mueve hacia otro país, va a ser una cosa muy complicada. Sí, una industria que no tendría sentido si no fuera por nuestra cercanía con Estados Unidos y por los costos de producción que hay en México. Ahora, para finalizar el comentario, sí tiene en cierta parte Trump razón en ciertas cosas.
el acero chino que se va a México y de México lo mandan a Estados Unidos. Y hay esquemas para tratar aprovechar los tratados de libre comercio que tenemos en América del Norte en empresas de otros países. Realmente es entendible la postura y lo he visto en diferentes comentarios que ha hecho el presidente. Realmente Estados Unidos tiene un problema grave de liquidez. No hay, están muy sobreendeudados, están sobregirados y esperemos esperan que con estas tarifas pues el gobierno se financie para todo lo que quieren hacer. Pero a mí por lo menos me ha llamado la atención el impacto negativo que ha tenido esta política de Donald Trump de la guerra arancelaria al interior de los Estados Unidos. Circuló mucho una encuesta que publicó la CNN sobre cómo en un mes ha caído ya los niveles, aparte de la bolsa, los niveles de popularidad de Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, evidentemente al interior, tú decías, ya hablabas de la industria automotriz, que también le dijo, oye, no, esto no nos conviene a nadie. Ha habido un rechazo a los aranceles al interior de Estados Unidos. Al igual que sucede en México y en otras partes de Latinoamérica, Estados Unidos aún no se recupera por completo de la inflación, de la superinflación que azotó en la época de la pandemia. Y la medida de Donald Trump en muchas partes de Estados Unidos es vista como escupida hacia arriba, porque si Estados Unidos ha sido flexible en algunos aranceles y ha propiciado acuerdos comerciales con México y Canadá, es por conveniencia. Si hay una relación comercial, ya no sé cómo decirlo, pero prácticamente institucional entre México y Estados Unidos, es porque los costos-beneficios que tienen las empresas estadounidenses son mucho mayores. Y México, por ejemplo, en la industria automotriz, lejos de Europa y de Estados Unidos, es la mano de obra calificada más barata, pero con el nivel de expertise de Estados Unidos y de Europa y de algunos países de Asia también. La medida de Donald Trump se puede enfocar en dos aspectos que yo veo muy importantes desde la visión interior de Estados Unidos. Una, la industria en Estados Unidos se ha mermado por el hecho de que durante los 90, principios del 2000, cambiaron todas las sedes de sus grandes corporativos, se los llevaron a otras partes del mundo, principalmente Asia. Y es esa vuelta a los orígenes, es esa vuelta que Estados Unidos siga siendo un motor industrial, que haya un sector obrero, un sector productivo, un sector obrero estadounidense al cual beneficiar. Vemos, por ejemplo, huelgas históricas como la que hay en el General Motors en Estados Unidos. Es todo ese trasfondo, pero también hay algo más importante que no lo dicen ellos, pero las evidencias lo dicen: el control de la frontera. Y el control de la frontera no solamente se da en el aspecto de la entrada y la salida de inmigrantes, sucede también con la entrada y salida de productos. Solemos hablar de la frontera desde el aspecto de la inmigración y del narcotráfico, pero no son los únicos productos que se cruzan de manera ilegal en la frontera de Estados Unidos. Se cruzan hidrocarburos, se cruzan armas, se cruzan plásticos, etc. Es una forma en la que Donald Trump manda a llamar a los dos países a frenar de una vez el tráfico de otros productos. Obviamente usan las banderas más populares. Pues sí, vamos a meternos ahora en México propiamente y quizás un poco en lo político. La respuesta del gobierno mexicano. A mí me parece que Claudia Sheinbaum se ha fortalecido, contrario a lo que parecía en un principio, que pues todos veíamos como una gran amenaza a la llegada de Donald Trump para la presidencia de Claudia Sheinbaum. Me parece que ha salido muy bien librada y por el contrario ha ganado en popularidad, en legitimidad incluso y en reconocimiento de entes internacionales. Definitivamente, la respuesta que ha tenido la presidenta Claudia, y sin cuestión de agradar a nadie, es un comentario totalmente personal, realmente ha sido de altura, con clase política, con nivel político. Al parecer está muy bien asesorada y ha manejado las cosas con una frialdad impresionante. Como en la mañanera ha estado, después de cada comentario desafortunado, que yo creo que han sido desafortunados de Trump, un poco viscerales, sale con una sensatez impresionante de decir: calma, vamos a platicar,
Por ejemplo, entran los aranceles a principios de esta semana, el 2 de marzo fue cuando entraron los aranceles, luego responde Canadá con un mensaje muy fuerte y buen mensaje de Justin Trudeau, el gobernador de Ontario, diciendo también vamos a quitarles la electricidad a Nueva York y cosas así. Bueno, por parte del gobierno de México, el jueves comenta la presidenta, tenemos una plática establecida para el jueves con el presidente Trump y el domingo ya diremos el plan que vamos a hacer, el plan A, B, C, D, porque hay 300 planes, ¿verdad? Pero bueno, al parecer esa sensatez hizo que hoy jueves por la mañana, hablara el presidente Trump con la presidenta Claudia y se volvió a suspender los aranceles hasta el día 2 de abril, que es cuando va a meter los aranceles a todo el mundo. Sí. Entonces, realmente... Aranceles recíprocos, que dice, que es exacto. A quien tenga aranceles con Estados Unidos, él le va a aplicar exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, ha estado la respuesta muy bien hecha por parte del gobierno de México. Al parecer, creo que estamos en buenas manos en esta guerra comercial, sabiendo la posición que ocupa México, que depende en más de un 86% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Sabe que no son respuestas viscerales, no son respuestas porque dijo esto y que yo me voy a responder como envuelto en la bandera, ¿no? No, claro que no. Frialdad, quitando los egos, contestando lo que se debe. A mi manera de ver bien. Lo que se me parece lamentable es que desde ciertos grupos de la oposición, no todos, se vuelvan más vendepatrias que buscar hacer... Sí, parecen ansiosos, ¿no? Parecen ansiosos de que le vaya mal a México. Exactamente, sí. ¿Tú cómo has visto a Claudia, Pedro? Hay algo que en México, la naturaleza de México en muchos aspectos nos hace minimizar un aspecto muy importante de la presidenta Claudia Sheinbaum, su preparación académica. La presidenta estudió una de las carreras más complejas que se pueden ofrecer en los programas académicos y su formación es estrictamente apegada a lo que indican los números. Está rodeada de personas que son expertas en la materia, en análisis estadísticos, en el proceso de metadatos, de información de grandes volúmenes, y eso le ha dado un mayor margen para tomar decisiones no mediante improvisaciones. Las decisiones que toma la presidenta tienen pronósticos, tienen escenarios, no son improvisaciones como se han llegado a hacer en otros tiempos, como lo llegó a hacer un Vicente Fox, como lo llegó a hacer un Felipe Calderón, pese también al personal que lo rodeó, como sucedió con Enrique Peña Nieto, iba a decir EPN, con Enrique Peña Nieto, y el mismo Andrés Manuel se fue el rey de la improvisación, solamente que el camino que tenía hecho le daba ese margen de acción sin equivocarse. Pero la presidenta es evidente que cada decisión es fríamente calculada. Es estatista. ¿Y cómo han visto a la oposición? Me parece que el gran diagnóstico de esto es que más allá de esta, pues como dice Mario, pues vuelven a mostrar su tamaño, ¿no? Ante un momento histórico para el país. Pues también muestran que no tienen mucho futuro de aquí al próximo proceso electoral. Es decir, sigue sin surgir un personaje que los aglutine, una corriente de pensamiento, una idea, una bandera. Es que llama la atención que cada semana que hacen encuesta el Universal y esas encuestadoras, va para arriba la popularidad de la presidenta por la respuesta tan bien hecha hacia las amenazas arancelarias del gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, vemos que la oposición sigue con una crítica sin propuesta, ¿verdad? Entonces, hoy parecían hasta enojados de que Donald Trump había vuelto a echarse para atrás. Entonces, hacen lo que deben de hacer. No, México le está dando todo a Trump, al dictador. Contestan de una manera dura. No, por la culpa de cómo están contestando, van los aranceles. Parece que no tienen una noción de querer que el país avance, ¿verdad? Simplemente creo, desde mi punto de vista,
que la lógica por parte de la oposición política es, si le va mal al gobierno, al partido en el poder, nos va bien a nosotros. Entonces, si sin se importar tiene, que eso implique que le vaya mal al país. sin importar que eso implique que muchos mexicanos salgan mal librados de esto. La oposición en México es víctima de lo que dijo desde que inició su gobierno en 2018 Manuel López Obrador. Y no me gusta mencionarlo tanto, pero bueno, es una de las figuras de oposición que sigue ahí, cabeza de vaca, lo mencionaba mucho. Y él mismo se sintió muy aludido y muy ofendido por él, pero él dijo que el gran pecado que cometía la oposición mexicana era el aspiracionismo. Y el aspiracionismo ha sido un poco su tumba en este aspecto, porque el modelo a seguir de la oposición históricamente ha sido Estados Unidos. Ahora que Estados Unidos padece una tormenta, la que ya casi cumple una década, la tormenta política. En 2016 entró Donald Trump. 2016 sí. Donald Trump en la primera vez. En esta etapa de tormenta política no han tenido un suelo firme en el cual pararse y lanzar ataques al gobierno, además de su desorganización, y ese ha sido su lastre. Además de toda la frivolidad que encierra sus decisiones y su forma de hacer política, es principalmente eso. No tienen un modelo para comparar al país, e incluso con todos los problemas que tiene México, pareciera que al menos políticamente hablando es más estable que Estados Unidos. Definitivamente. Es verdad, sí. Y que muchos países de la región, del continente. Vamos a ir enfocándonos un poco también en Tamaulipas. Hablábamos ya de la oposición política. Si a nivel nacional la oposición está pulverizada, en Tamaulipas yo creo que es mucho más notorio. Vemos a un PAN prácticamente desaparecido del mapa. Ayer o antier, ahí como que resurgió el cachorro intentando cuestionar a Morena. Pobre, la verdad es que nadie le hace caso, ni siquiera dentro del PAN, porque ha perdido mucha legitimidad ese grupo al interior de Acción Nacional. Los demás partidos están ahí flotando, pero también hay que decir que al interior de esto que se llama la Cuarta Transformación hay tensiones. Nosotros lo decíamos ya hace mucho en algunos programas, que a falta de una oposición fuerte, pues los problemas más bien que íbamos a empezar a percibir venían del interior de Morena, iban a venir del interior de este conglomerado de partidos que se llaman la Cuarta Transformación, y me da la impresión de que en Tamaulipas empieza a crujir esa alianza de estos partidos, particularmente entre Morena y el Partido Verde. Un poco de contexto: la semana pasada en el Congreso del Estado, 2 diputadas más que pertenecían al grupo parlamentario del Verde decidieron renunciar a esa bancada y se fueron a Morena. Con ello, pues prácticamente queda desmantelado el grupo parlamentario del Verde, queda una sola diputada representando al partido. Morena gana más presencia y el PT se queda con 2 diputados. Hubo pataleo del Partido Verde, tanto de la dirigencia estatal como de la dirigencia nacional, que salió con un comunicado muy duro, al cual respondió también la dirigencia de Morena diciéndoles que tampoco exageraran. A final de cuentas, algo que es cierto es que esas diputadas que fueron sigladas por el Verde en realidad eran militantes de Morena, es decir, como si fuera fútbol, fue un préstamo, digamos, para el Partido Verde, pero en realidad pertenecían a Morena. Lo que hay en el fondo es pues un evidente conflicto ya entre ambos partidos, en el cual, mi opinión, ahorita no sé ustedes qué piensan, es que el que sale perdiendo por su evidente debilidad es el Partido Verde. No sé ustedes qué opinan. Definitivamente, Miguel. Pero mira, esa acción simplemente desenmascara la estrategia de Morena en la elección del 2024, claro, en la que cuando se estaban buscando el reparto de las plurinominales a nivel nacional, decía la oposición, con justa razón por este tipo de acontecimientos, que iban a tener sobrerepresentación. Si bien, interpretando la ley, no era sobrerepresentación por el siglado que estaba en otro partido, porque así hicieron la alianza, al parecer y evidentemente, pues estaba poniendo Morena cuadros en otros partidos para poder lograr este tema de sobrerepresentación. Ese era el famoso plan C, de hecho. Definitivamente, exactamente. Entonces, nada más le están dando los argumentos sólidos a la oposición de que tenían razón, porque al final del día son
los mismos cuadros de Morena en otros partidos políticos y el día de mañana brincan a conveniencia, a contentillo a Morena. Y si Morena se estuviera hundiendo ahorita, si hubieran salido cuestiones que los hundirían políticamente, pues a lo mejor sí se caerían estos diputados en el verde, ¿verdad? Entonces, pues es simplemente una pantomima. El verde está actualmente así formado por algunos grupos de poder que en otros momentos tuvieron mucha fuerza y después los diezmó el cabecismo principalmente. Pero hay un tema del verde que no debemos de pasar desapercibido, que va a ser un lastre para ellos lo que fue en algún momento un momento de gloria, y es el tema de San Luis Potosí. El gobernador de San Luis Potosí es una figura excepcional, no sé cómo decirlo, en la política mexicana. No creo que de todos los gobernadores que hay en el país haya uno tan cuestionado por temas tan delicados. En la agenda mediática se ha mencionado de temas sobre delincuencia organizada y se les quiere hacer frente a varios gobernadores del país, pero el caso de Gallardo es un caso que es evidente. Hay testigos, hay testimonios, hay imágenes, y eso va a ser un lastre para el partido. Gallardo no es el Güero Veloso. Perdón, y eso te iba a decir, justo la condición de Gallardo del Partido Verde en San Luis fue finalmente el motivo por el que se frenó la reforma para que en el 2027 se prohibiera el nepotismo. Es decir, se modificó. Originalmente la presidenta Claudia había planteado que desde el 2027 se prohibiera el nepotismo electoral, ¿no? Que básicamente es heredar una candidatura a un familiar directo. El Partido Verde fue el primero que brincó, precisamente porque en el Partido Verde, en San Luis Potosí, el plan es que la próxima candidata a la gubernatura sea la esposa de Ricardo Gallardo. Definitivamente, ya se veía venir que ciertos encontronazos dentro de Morena y partidos satélite como el PT y Verde iban a hacer ese tipo de modificaciones a las leyes, ¿verdad? Esas reformas. Actualmente la reforma contra el nepotismo que quedó aprobada, que sea hasta el 2030, que ya no puedan heredar, como bien dice Miguel, y Morena ahorita está haciendo acuerdos internos del partido para que no puedan en el 27 elegirse o candidatearse, postularse familiares directos de los gobernantes o legisladores en turno, pues bueno, iba a ser un motivo de discusión en el cual Morena tiene que ceder por seguir teniendo mayorías para ciertas reformas estructurales, profundas reformas constitucionales. Al Partido Verde cedió ante esta presión, que la cual se ve mal realmente. Tanto PAN como MC apoyaron la reforma del 27. El Morena y en alianza con el Verde pues tuvieron que modificar esta iniciativa para el 30. De ninguna manera manda un buen mensaje que se haya modificado, ¿no? Es decir, está mal, pero hasta el 2030 va a estar mal el nepotismo. Sí, claro. Para darles chance. En el Partido Verde tiene otro ingrediente que en Tamaulipas creo que hay que analizar, que es que ha sido el refugio de algunos liderazgos políticos que ante la evidente mala relación que sostienen con la 4T o con Morena particularmente, pues han buscado precisamente cobijo en el Verde. Estoy hablando de Maqui Ortiz, de su hijo Carlos Peña, Mario López, creo que también está siglado por el Verde. Carlos Canturrosas. Carlos Canturrosas, pero bueno, él entiendo que no, o sea, él no tiene una mala relación con Morena. Y entiendo que JR, según he escuchado, pues también empieza a coquetear un poco para aterrizar en el Verde. ¿Qué papel van a jugar estos personajes ya pensando en el 28, que se ve lejos pero no lo está tanto? Yo creo que, y bien, o sea, yo soy muy crítico de la figura de JR, pero yo creo que el único pecado de JR actualmente en la política tamaulipeca es el cuñado cabeza de vaca. Su fuerza es indiscutible. Como dice, honor a quien honor merece, fue precursor del tema de la superdelegación que ayudó en muchos estados, incluido Tamaulipas. Y ahí se construyó una estructura política muy grande. Controla a los servidores de la nación por la incapacidad que han tenido otros grupos morenistas de hacerlo.
Y ahí tiene su capital. Lo único, el único ingrediente malo, porque ni su alianza con Macri Ortiz que tiene JR, es el collar de cabeza de vaca, es la verdad. Que tampoco es poca cosa. Sí. Que tampoco es poca cosa, pero la fuerza ahí la tiene. Las encuestas arrojaron sus resultados y probablemente el otro sondeo siga siendo una persona fuerte porque es de los fundadores de la 4T. Es verdad. Y también vemos que la carrera hacia la gobernatura del 28 ya empezó. Vemos que todos los actores políticos que están buscando ser gobernador o gobernadora para el año 28 ya se andan moviendo. Ya están pensando en eso. Todos están pensando en eso, ya están juntándose grupos empresariales con grupos de sindicatos y demás, haciendo sus movimientos. Entonces, la carrera se vino antes de los 3 años del gobierno de Américo. Entonces, todo esto pues tiende a que se eleve la tensión dentro de Morena y aliados, y pues también desde la oposición, ¿verdad? Pero pues está un poquito más desfigurada ahorita en el estado de Tamaulipas. Evidentemente, José Ramón tiene una amplia base, se nota que es muy conocido en la ciudad, en las ciudades, en el campo, en Tamaulipas, como también la senadora Olga Sosa, como también la alcaldesa Carmen Lilia, que pues todos andan en busca de la misma posición. Entonces, ya veremos qué pasa, todavía falta mucho y... Quizás otro, digo, aparte de ser cuñado de cabeza de vaca, otro inconveniente que no es menor que tiene José Ramón Gómez Leal es pues que no es mujer, ¿no? Porque todo hace indicar todavía en este momento, pueden pasar muchas cosas, pero que la candidatura de Tamaulipas estaría apartada para el género femenino. Definitivamente. Entonces, y también ya hace falta que gobierne una mujer en precisamente por eso, porque no, es decir, creo que ha habido 2 o 3 candidatas en toda la historia de Tamaulipas, ni hablar de una gobernadora, ¿no? Híjole. Entonces, pues evidentemente cada vez se acerca más que vamos a tener una gobernadora mujer. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Todavía hace falta mucho y todavía puede ser hombre también, pero al parecer los acuerdos van a ser en que haya candidatas mujeres dentro de Morena. En la oposición pues no sabemos. Además, ¿por qué tanto menosprecio en contra de José Ramón Gómez Leal si hay tanto empresario morenista aliado al implicado, ¿no? a Ismael ahí... Si nos pusiéramos a hacer una revisión rigurosa de empresas que están metidas, si le damos un poquito, seguimos la pista como Hansel y Gretel, la ruta del dinero, sí. Vamos a llegar a la casa de dulce de Ismael. Ay, pues mi estimado Pedro, tú eres de los mejores periodistas de investigación del Estado. ¿No me dirás que ya hiciste ese trabajo? A ver, vamos a hablar un poco de Ismael, también parar un poco de contexto. Bueno, lo que sabemos, porque la verdad es que tampoco hay nada formal, es que está por llegar al Congreso del Estado una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para iniciar un proceso de desafuero de Ismael, a quien estarían acusando de un saqueo millonario que nadie pone en duda, digamos, que haya ocurrido. A lo mejor lo que habría que ver es la solidez de estos expedientes y de estas indagatorias para que el proceso llegue a buen término. Yo creo que de llegar la solicitud, que todas indican que así va a ser, pues no va a haber mayor problema para que se apruebe, porque Morena tiene la comisión instructora en sus manos y tiene una mayoría calificada para aprobar ese desafuero sin ningún problema. Lo que yo sí creo es que desafortunadamente, y esto es un comentario personal, pues va a correr la misma suerte de su hermano, es decir, pues basta con que se quede en McAllen, en misión, para no ser aprendido. Sí, digo, al parecer pues busca hacer un juicio político. Ahora, recordemos que el diputado local Ismael Cabeza de Vaca, el sexenio anterior, fue senador. Al ser senador no administraba un presupuesto, por lo que si hay un desvío de recursos debe de ser por beneficiario final por vinculación y demás, pero es más difícil armar un caso. No digo que sea culpable o inocente, eso no corresponde a mí, sin embargo es más difícil vincular un caso en base a eso, sabiendo que era senador y no era un administrador de algún presupuesto. Basta con hacer escrutinio a algunos morenistas y ahí sale Ismael. Sí, yo lo que decía desafortunadamente que no sea aprendido, es decir, que teniendo la nacionalidad americana como su hermano, pues desafortunadamente es muy fácil burlar a la justicia mexicana en ese sentido.
Sí, está complicado también los temas. Vemos que también ha habido supuestamente hay muchas carpetas de investigación hacia muchos exfuncionarios. De hecho, hoy en El Expreso vi una nota que decía que se Un recuento, son 5 vinculados a cinco proceso ya. El vinculados exsecretario de Administración, de el de Seduma. Educación, Seduma, la Contralora recientemente, y me falta uno. ¿Es otro proceso contra Gilberto o es el mismo? Es otro. Es, Gilberto es el que más tiene. desde que Gilberto estaba... no vayan a decir el apellido. Gilberto, Gilberto me falta uno. Educación ya dije. Por respirar, porque Administración, Contraloría. Hay muchas, supuestamente Son 5. había 570 y tantos expedientes y luego que 120 y tantos. He estado viendo ahí las ruedas de prensa del fiscal anticorrupción, Godea, en el cual pues está investigando, están haciendo auditorías a las diferentes dependencias y pues veamos qué pasa, ¿verdad? Ya se han girado órdenes de aprehensión, se han El vinculado de Bienestar, procesos, que es el único que pisó ya prisión. el de Bienestar, Rómulo Garza. Rómulo G. Rómulo G. Perdón, disculpa. Entonces, pues bueno, sí es una situación complicada. Oigan, ya para terminar, decíamos hace un rato que falta mucho, pero no tanto para el 28. ¿Les parece si en este momento hacemos un pronóstico, 2 o 3 nombres que ustedes creen que pintan y en algunos años lo revisamos? Me parece perfecto, Miguel. Yo creo, empezando por los 2 senadores, los últimos 2 gobernadores del estado, tanto Américo Villarreal como Francisco Cabeza de Vaca han sido senadores. Entonces, por seguir la tradición en el gobierno de Tamaulipas, los 2 senadores seleccionados por Morena, que son Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal, creo que son candidatos infalibles hacia la elección del 28. Creo que de los alcaldes, la alcaldesa Carmelilla también vemos que se empieza a mover y promocionar en todo el estado, aparte por la cuestión de género, que sabemos que es muy probablemente que haya mujer y tiene que haber más opciones que solo la senadora Olga Sosa. Entonces creo que son, hoy por hoy te diría que son mis 3 candidatos que veo hoy en el 25 en el escenario político. Yo veo a Olga, a Maki y a Carmelita. Son las figuras que veo. Maki por Morena no, pero Maki se va a mover. Con la coyuntura del verde, claro. Sí, yo coincido prácticamente todo. Yo sí agregaría ahí, entiendo que falta mucho, pero sí veo una posibilidad de que se meta en la competencia Tania Contreras, quien seguramente va a ser la nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. No tengo dudas de que va a llegar vía esta elección que se va a realizar el 1 de junio, va a ser la presidenta del tribunal y creo que eso le va a dar posibilidades de meterse por lo menos en una competencia interna. Solo si el soberano, el pueblo, la elige también. Sí, pero que nos falta. Fíjate, hubiéramos aprovechado ya que no está Arnoldo para hablar de la elección judicial, pero bueno, lo dejamos para el próximo episodio. Ahí puedo hacer un comentario. Yo creo que la elección no va a llegar ni al 10% de la participación. Yo también creo que más o menos va a ser por ahí, sí. Y es un libro, ¿no? Es casi un libro, ¿no? Va a ser complicado ir a votar. Vamos a ver cuántos candidatos se conocen. Tiene ya más páginas que los periódicos y las revistas. Definitivamente. No les prestaron aquí la imprenta del periódico. No se los hubiéramos prestado. No, bueno. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.